¿Sabías que cuando hablamos de la regla de tres simple, hablamos de la relación de las variables directa e inversa? Vamos a abordar un ejemplo de cada una de estas situaciones para que sepamos cuándo podemos asumir una situación, hablando de regla de tres directa o inversa. El primer ejercicio dice, se debe suministrar 120 miligramos por 2 mililitros de agua de un medicamento en polvo. ¿Qué cantidad de agua se necesita mezclar con 300 miligramos del mismo medicamento? Podemos identificar aquí que las dos variables que se están relacionando es la cantidad de medicamento versus la cantidad de agua. Por 120 miligramos de medicamento necesitamos 2 mililitros de agua. Lo que nos están preguntando es qué cantidad de agua nosotros vamos a necesitar para suministrar los 300 miligramos de medicamento. Como podemos observar, a mayor cantidad de medicamento vamos a necesitar más cantidad de agua, es decir, las variables van en un mismo sentido. Si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Cuando este tipo de relación sucede, aplicamos la regla de tres simple directa. Si una magnitud aumenta y la otra también, es regla de tres simple directa. Si una magnitud disminuye y la otra también, es regla de tres directa. Entonces, en este caso, como las dos magnitudes están aumentando, generamos una ecuación a partir de las proporciones de los datos que obtenemos de las variables. Estas proporciones entonces nos generan una ecuación. Lo que tenemos en los denominadores pasa a los otros extremos con operación contraria, es decir, multiplicando. De lo que obtenemos 120x igual a 2 por 300. Solucionando, obtenemos 120x igual a 600 y ese 120 que está multiplicando a x pasa a dividir. Por tanto, obtenemos que x es igual a 5. ¿Qué me indica ese 5? Pues lo que me dice es que lo que yo necesito son 5 mililitros de agua para poder diluir mis 300 miligramos de medicamento. Por otro lado, tenemos la regla de tres inversa. Dice entonces el ejemplo, para construir un puente de 15 kilómetros se cuenta con 300 vigas que se colocarían cada 50 metros. Luego de un estudio de resistencia se decide reforzar el puente y se utilizan 200 vigas más, es decir, ya no son 300 sino 500 vigas. Dice, ¿a qué distancia se deben colocar las vigas una después de la otra? Entonces, la relación que nosotros obtenemos aquí es a partir de la cantidad de vigas, que inicialmente es 300, luego nos suman 200 más, es decir, obtenemos 500. Por las 300 vigas, entonces, teníamos que ubicarlas cada 50 metros y ahora lo que necesitamos es identificar con la cantidad de vigas que nosotros vamos a tener ahora, cada cuántos metros las vamos a ubicar. Si podemos mirar acá, tenemos un puente que es de 15 kilómetros. Esta medida no está cambiando. Como nosotros tenemos mayor cantidad de vigas, vamos a necesitar menos de 50 metros para poder ubicar a estas vigas. Es decir, una magnitud está aumentando y la otra está disminuyendo. Esto se relaciona con la regla de tres inversa. Cuando esto ocurre, después de ubicar los datos, así como lo tenemos aquí en pantalla, podemos hacer un cambio de una de las dos variables. Es decir, yo podría pasar este X, cambiarlo hacia la parte de arriba, hacia donde está el 50, y el 50 pasarlo a donde está la X. Simplemente hacemos el cambio de los datos de una variable para que podamos generar entonces las proporciones y podamos resolverlo como una ecuación simple. Entonces observemos, inicialmente teníamos 300 es a 500 y aquí hemos dado la vuelta a los datos que tenemos y entonces ya tenemos X entre 50. Despejando esta ecuación, lo que tenemos en los denominadores pasa al lado contrario con signo u operación contraria. Entonces, este 50 está dividiendo a X, pasa a multiplicar a 300. Este 500 está dividiendo a 300, pasa a multiplicar a X. Despejando esta ecuación, obtenemos que X igual a 30. ¿Qué me indica ese 30? Me dice que ahora con 500 vigas debemos ubicarla cada 30 metros.